Selam lekuilikimu, selam lekuilikin. Saludos para todos vosotros, saludos para todas vosotras. Aquí estamos en este directo, así que ha surgido un poco improvisado o sin anunciar. Selam, Vipe VLSQZ, Selam, Flight Revolution Academy, ¿qué tal estáis? Y perdonad que hemos publicado este directo así improvisado y ha habido este error de jueves 26 y tal, pero bueno, soy los que lo estáis viendo en directo y las que lo estáis viendo en directo. Fantástico, los que no y las que no, ya sabéis que en el canal de YouTube, en Ethiopic Online, pues vamos subiendo estos directos. También avisaros para los que me habéis avisado de que en el último vídeo de directo que subimos, que no se acababa de ver, es verdad, y hubo un error subiendo el vídeo de YouTube. Entonces tenéis ya la parte 2 de este libro de los dos ángeles disponible en nuestro canal desde ayer o antes de ayer, que fue cuando se estrenó. Entonces, pues lo primero de todo, igual, felices fiestas a todas y a todos. Ya sabéis además que nosotros los cristianos ortodoxos orientales, pues todavía no es esta celebración, todavía no ha dado lugar la Navidad para nosotros, para los ortodoxos orientales. Pero bueno, igualmente os deseamos pues felices fiestas a todas y a todos, ya que precisamente lo que compartimos nosotros es pues esos días, una vibración de amor con nuestros seres queridos, ¿no? Y pasar tiempo con ellos, también juntarnos, los que de repente pues están en la distancia o estamos en la distancia, juntarnos con seres queridos que pues no los tenemos tan a mano, ¿no? Entonces al final, aunque ahora mismo no sea la verdadera Navidad, o a día de hoy todo esté súper manipulado y sea básicamente unas fiestas en las que se hace un apogeo del gasto, del exceso, incluso del lujo y todo esto, al final sigue habiendo también una parte positiva, que es la que une todo esto con su origen original. Todo eso obviando el gran milagro que fue, ¿no? Que nuestro Dios se hiciera hombre y naciera, que es la verdadera celebración, ¿no? de la Navidad, ese nacicierto, ya sabéis que me gusta decir nacicierto en vez de nacimiento, este nacicierto de nuestro Señor Jesucristo, es lo que realmente se conmemora en la Navidad. Pero, ¿por qué de repente aparece un árbol en esta celebración? ¿Por qué de repente en esta celebración también aparece un señor vestido de rojo, con gorrito, con un borletito blanco, súper gordo, que conduce un trineo volador tirado por unos animales y el Rudolf este, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con el nacimiento o el nacicierto de nuestro Señor Jesucristo? Pues esto es lo que vamos a hablar hoy aquí y lo que vamos a desvelar hoy aquí. Igualmente os recuerdo que tenéis 2 vídeos en el canal de Ethiopic Online en YouTube en los que hablamos de la verdadera Navidad. Selam Leki, Rabadab, ¿cómo estás? Muchas gracias por apoyar y por conectarte, y estabas en lo correcto además, que hemos tenido esa errata, que lo he contado ahora según empezaba la conexión del directo, ¿no? Ese baile de día y tal, pues bueno, al final es hoy, ha sido también así un poco como improvisado, pero ha surgido también de Sista Checa, que decía, al igual estaría bien, ¿no? Como
hacer un directo, aunque sea así un poco rápido, sin anunciar y tal, como hablando de estas cosas de la Navidad, porque nos habéis escrito mucho estos días, ya no solo pues ayer, antes de ayer, sino estas semanas también previas, preguntando, ¿no? Y consultando tanto, oye Alejo, o oye Sista, ¿cuándo celebráis vosotros la Navidad, los cristianos ortodoxos? ¿No? Incluso, oye, vosotros que tenéis un Liberty Rasta, que habéis estado también muchísimos años como con esa idea, que es otra, que está más cercano también, ¿no? Que fue lo que a nosotros nos acercó al cristianismo original. Igual, mucha pregunta de mucha comunidad Rasta, ¿no? Preguntando acerca de esa Navidad verdadera que hay ahí. Ya sabéis que Rasta es como el principio, el camino, y al final también es lo que a muchos nos ha servido de puerta a encontrar esta fe, ¿no? Y entonces cuando te empiezas a investigar también, la Navidad Rasta se celebra igual con la Navidad etíope, que me habéis igual como cada año preguntado o escrito mucho, ¿no? Que tiene todo esto que ver con la Baldad, Alejo, que otros años has compartido como un post hablando de la Baldad, de la verdadera Navidad, que tiene todo esto que ver con la Saturnalia, que tiene que ver obviamente con Crono, ¿no? O con Saturno, que hace poco hablamos en el directo del libro de la crónica de Juan de Nikiu, hablábamos igual de esta figura de Crono. Para los que visteis este directo, o para los que visteis luego el vídeo en el canal, pues ya lo sabéis. Pero por si acaso lo perdisteis, os lo cuento. Crono fue un rey, no un dios, fue un rey que hubo en Occidente. Cuando Occidente era como si fuera toda una nación o como una patria junta. Entonces, esa vinculación o ese culto queda todavía en nuestra cultura a día de hoy. Y me diréis ahora mismo, pero bueno, Alex, o Alejo, como me queráis llamar, ¿qué tiene que ver Papá Noel con la Navidad, con Jesucristo y con Crono? Pues el tema es que la Navidad que tenemos hoy en día es una mezcla de muchas cosas. Para los que no tengáis claro este concepto, se llama sincretismo. Cuando se empieza a mezclar una cosa con otra, y luego se le cubre con una cosa que realmente no es esa cosa, pero que aparenta otra cosa, y que además simboliza otra cosa más antigua, cubierta, eso es a lo que me refiero con ese sincretismo. Y eso sería un poco para que entendamos todo ese sincretismo, una mezcla de culturas, además adornadas con una figura que a su vez simboliza otra figura, que a su vez se supone que está representando una cosa, pero en verdad está representando otra. Entonces veremos también qué tiene de verdad Papá Noel, o de dónde surge realmente la figura de Papá Noel, porque la figura de Papá Noel, este señor súper gordete, afable, blanquito, con carrillos así que parece alcohólico, y con una larga barba blanca y todo esto, y esta ropa tan curiosa, ¿no? Que hablaremos también, y en el vídeo luego cuando lo edite para el canal, pues pondré los ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿por qué ese traje? Que parece como un pijama rojo, como con el blanco y todo eso, ¿no? Que también nos cuentan cuando investigamos de Coca-Cola o tal, esto tampoco tiene nada que ver con Coca-Cola. Todo es bastante más tétrico, más oscuro de lo que se nos cuenta, ¿vale? Pero por ir adelantando, la ropa de Papá Noel, y os vais a quedar locos y locas, y las que no lo sepáis, sale de la ropa con la que entierran a los papas católicos. Los que hayáis estado alguna vez en Ciudad del Vaticano, a mí me sorprendió cuando estuve, pues hace al igual 10-12 años, estuve allí visitando Ciudad del Vaticano, y lo que me sorprendió es que tenían allí a varios papas, pues como conservados, ¿no? Algunos con máscaras. Aquí iré poniendo las fotos para que lo veáis en el vídeo editado, ¿no? Algunos directamente lo que es como el cuerpo que dicen incorrupto o así, ¿no? Lo que es ahí el cadáver momificado, para que me entendáis estas cosas. ¿Y qué es lo que me llamó la atención a mí la primera vez que estaba allí en Ciudad del Vaticano y vi esas cosas? Que esas momias, o esos, como lo queráis llamar, cadáveres o cuerpos tal, de esos papas, estaban vestidos con esa ropa de Papá Noel. ¿Cómo? Claro, entonces,
están representando como a una figura que al final me diréis, ¿pero qué tiene que ver esto? Crono con el Papa, con la figura como del Papa católico. Pues muy sencillo. ¿Quién era Crono? Un rey, un dirigente. A día de hoy, ¿quién es el rey del mundo? El Papa, ¿no? Entonces sigue siendo un rey, un dirigente. Pero un rey o un dirigente que está visto desde el punto de vista religioso como si fuera un dios, ¿no? Entonces, ¿qué es el Papa? Es como el representante de Dios en la tierra. ¿Y qué es Crono también? Era también como si fuera el especie de representante como se nos cuenta la cultura, porque la cultura que hemos aprendido a nosotros no se nos dice que Crono fuera un rey, el rey de Occidente. No, se nos cuenta que Crono era un dios griego. Y que sale de la cultura griega. Entonces, en parte, eso es lo que siempre decimos aquí, ¿no? Que nos están contando como una historia del mundo que no es del todo real. Vale, perdonad que me he enrollado. Selam a todos los que os estáis conectando y os habéis ido conectando. Ed Valencia, Chencho, Raúl, Suma Claudio, Aimental, Rabadab, Minte, Cocuán, Simplip Charlie y las que os sigáis conectando. Para los que acabáis de entrar, hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. Y estaba pues adelantando un poco que la Navidad que tenemos hoy es una mezcla de muchas celebraciones que en parte tienen un origen común, pero también en ciertas figuras que son propias de ciertas culturas y que a su vez se han ido entremezclando en la figura que conocemos de Papá Noel. Lo primero que he adelantado es que este señor que nosotros conocemos, Papá Noel, gordito afable, tal, con las mejillas y la nariz roja, fijaros en las representaciones de Crono. Ya se representa a Crono como con ese toque como enrojecido de los pómulos, ¿vale? Y fijaos como también se le representa con una larga barba blanca, ¿vale? Entonces, por eso digo que la figura de Crono, de Saturno, es a día de hoy parte de lo que sería la raíz de Papá Noel. Y por eso queda debajo de ese traje, lo que vemos es Crono. Es que es Crono directamente ese Papá Noel, ¿no? Entonces, estamos viendo que es el culto de una figura que era un rey muy poderoso, deificado, es decir, que él no fue Dios en ningún momento, sino que a su muerte, pues bueno, decidieron crear este mito de que había sido un dios y venerarlo como un dios, como se ha hecho en muchas culturas. Entonces no es de extrañar que en nuestra cultura, a día de hoy, siga estando este mito, este culto a Papá Noel, ¿no? Se ha desviado, en vez de celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, estamos celebrando o representando a un señor que no tiene ahí nada que ver, ¿no? O sea, Crono encima no es que tenga una buena, digamos, crítica, no era un personaje afable y bonachón en la propia cultura que nosotros conocemos griega, y en la mitología griega no era una figura afable y cordial, ¿no? Y tampoco en el mundo romano, cuando lo adaptan de los griegos, tampoco era una figura amable, ¿no? Y de hecho, fijaos qué tétrico es, porque Papá Noel que trae regalos para los niños. Papá Noel trae regalos para los niños. Ok. ¿Y qué hacía Crono? O como conocemos todos a Júpiter, ¿no? O sea, a Saturno, perdón, devorando a sus hijos, ¿no? Este cuadro tan famoso. Y eso también nos lo cuenta Juan de Nikiu, es decir, que no es parte del mito que se creó después de un dios y bla, bla. Juan de Nikiu, si habéis visto el live, que os lo recomiendo, que está en el canal de YouTube, 1 hora y pico, pues hablando sobre este libro y lo que cuenta, ahí os hablaba acerca de que este rey de repente mató y se comió a sus hijos porque sabía que le querían destronar, que es esto que también hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Reyes que de repente
su propio linaje ascendían contra él, ¿no? Y cómo querían atacarlo y cómo querían acabar con él, y por eso realmente hizo esta atrocidad, ¿no? De comerse a sus hijos, y es algo que sigue estando como en el mito. Fijaos cómo además se ha representado mucho a través del arte, porque ya en la antigüedad el arte era propaganda y la propaganda era arte y el arte era propaganda. Y a día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy tenemos películas, en la antigüedad tenían representaciones. Por eso es importante que caigamos en por qué ellos decidieron juntar en la figura de Papá Noel un solo personaje, empezar a adornar diferentes figuras que hay en diferentes culturas, que a veces simbolizan lo mismo y tienen un mismo origen y a veces no, pero que son alegorizables, ¿vale? Para que me entendáis de alguna manera, como Papá Noel es alegorizable a Cronos, del mismo modo es alegorizable a lo que sería la figura del Grinch, ¿vale? Esta figura del Grinch, como anti-Papá Noel de color verde que conocemos. ¿De dónde saldría esta figura del Grinch? Que parece tan moderna y tan actual, que de moderna no tiene nada. Es que por otra parte, aquí, sin nada que ver con el mundo, por lo menos que parezca, sin nada que ver con el mundo, este mundo de este culto que estábamos diciendo de Crono, a su vez tenemos el culto de Tamuz. Muy importante también, porque cuando empezábamos decíamos, hoy vamos a juntar y a desvelaros que tiene que ver el árbol de Navidad con Papá Noel, con el nacimiento de Jesucristo y con todas estas figuras que hay alegorizadas en una. Vale, pues hemos hablado ya de Crono, que sería una parte de lo que va haciendo esas capas de Papá Noel. Luego, por otra, perdonadme, tenemos esta figura de la que estaba hablando, ¿no? Del Grinch. ¿De dónde sale el Grinch? Pues el Grinch es como otro culto, ¿vale? Que hay aquí en Europa, en lo que sería, o conocemos, o se nos ha contado como la Europa pagana, druídica y esto, que aparece otra figura. Y es una figura de un demonio que se llama de diferentes maneras en los diferentes países y culturas antiguas, europeas, digamos, y ese demonio, ¿qué hacía? Pues justo en esa fecha venía a raptar a los niños para comérselos. Y entonces los habitantes, que sabían que venía esa entidad, ese demonio, a capturar a sus hijos y a comérselos, le rendían una especie de culto para evitarlo, ¿no? Entonces solo se sacrificaban unos cuantos niños, como que se tenían que ofrecer unos niños antes de que desaparecieran todos. Y además a cambio, pues como que celebraban una especie de orgía, etc. Eso, que por un lado era como de los cultos druídicos, europeos, paganos, como lo queráis llamar, para que nos entendamos. Por el otro lado, teníamos también el culto a Saturno, la Saturnalia, que celebraban los romanos y por extensión todos los países y todas las culturas que habían sido romanizadas, que es como se nos dice que no lo de siempre, los musulmanes nos invadieron y los romanos nos romanizaron. Pues lo mismo, no nos invadieron y nos pusieron sus costumbres. Y esto también me lo habéis preguntado mucho en estos días. ¿Por qué está relacionada la Saturnalia con la Baaldad o el culto antiguo babilónico a la figura de Baal, que por eso lo del árbol y todo esto que lo desvelaremos también, y ese árbol que se representa siempre entre los dioses babilonios, que a su vez también se representa y se alegoriza en la representación geométrica del árbol de la vida de la Cábala, que obviamente tiene mucho de magia y de... Lo mismo que decíamos, sincretismo con Babilonia, ¿no? El pueblo hebreo estuvo allí mucho tiempo
Y los conceptos cabalísticos hebreos no están del todo limpios, o no están del todo, digamos, en el camino 100% de Dios, ¿no? Pues esto, como veis, está todo al final muy relacionado, ¿no? Y por eso se representa ese árbol. ¿Y quién era Tamuz? Me diréis. Tamuz es un dios babilonio. Este dios babilonio se nos dice que muere. Y cuando muere, que he dicho Dios porque no era un dios, era igual un señor, pero que cuando muere está ese concepto de que nace de nuevo de un árbol y entonces ya es el árbol Baal, porque se reencarna en un árbol como ya con la cualidad del dios Baal. Entonces como que se ha de nuevo convertido. Por eso en Babilonia se representaba a esta deidad, o más bien a la muerte y como si fuera resurrección en forma de árbol de esta deidad. Y por eso también en la Biblia se nos habla, en el libro de los profetas, de que no se debe adorar al árbol o al leño, y de que hay un culto dentro del pueblo de Israel y de las naciones de alrededor que tienen otras deidades y tal, de que adoran a un árbol. Por eso también pasa luego y se sincretiza con el culto de Asera, que viene también en la Biblia, y se representa a Asera con un árbol. Iguales, porque al final, como veis, todas estas culturas empiezan, que son muy antiguas, empiezan como una especie de culto, de tradición, y se va sincretizando y mezclando a las diferentes culturas que hay del mundo. Entonces, por recapitular un poco, hemos visto que Papá Noel está mezclado con Crono. Además, hemos visto que está mezclado con la figura de ese demonio tal que venía a raptar a los niños, ¿no? Y que en diferentes culturas ha tenido y tiene diferentes nombres. A su vez hemos visto que esto viene del culto a Baal y el árbol de Navidad viene del árbol Baal. También hemos hablado de que la ropa de Papá Noel, la ropa que él viste, con esa capucha, con ese gorrito, con la gorrita blanca y el color rojo, y los puños así como blancos también y tal, es la ropa con la que entierran a los papas. Entonces, Papá Noel, pues es papa también, ¿no? Y todo está muy relacionado. Además, como hemos visto, está relacionado con lo de un señor, con unos niños. A día de hoy se nos dice que le trae regalos, pero como hemos visto en estos orígenes del momento que estamos hablando, no es que fueran regalos, sino que tú le tenías que dar regalos a este bicho a cambio de que se lleve a tus hijos. Pero, ¿qué tiene que ver aquello de los regalos en relación a la Navidad, en relación a todo este desfase, a todas estas, digamos, momentos de infidelidad o de superpedo o de todas estas cosas, ¿no? Y perdonadme el lenguaje. Pues todo eso está presente en cuanto a la Saturnalia. ¿Qué ocurría en la Saturnalia? Todos se reunían debajo de un árbol y había una orgía gigantesca, ¿no? Y aparte no había una diferencia entre los ricos y los pobres, sino que allí todos aportaban manjares y tú podías tener relaciones con la reina o con gente de la alta sociedad. Ahora, igual, pues tu mujer también con todo el mundo, ¿no? Y todos con todos, y todas con todas, y animales con hombres, y pum pum, y de todo, ¿no? Un desfase. Y esto se hacía en ese momento de súper desparrame, en la que había gente que nunca había comido bien en toda su vida, excepto en ese día, en esa celebración en la que todo el mundo, pues era eso, un banquete, una orgía, en todo el sentido de la palabra. Un desparrame de beber, un desparrame de comer, un desparrame de sexo, y en ese momento, y todos debajo del árbol gigante, ahí al aire libre, pues en ese momento como que te duele menos cuando decían, bueno, hay que sacrificar unos niños, porque es lo que pasaba en la festividad. Pues bueno, tú has comido bien.
¿Has estado de todo bien desbordado? Pues bueno, te importa un poco menos, ¿no? Que sacrifiquen a tus hijos. Y eso está relacionado de nuevo, como ya habíamos hablado, con la maldad y con Baal. O sea que estáis viendo que al final, aunque directamente una cultura no asimile la otra a otro, sí que hay un eco del mundo antiguo, de esta Babilonia, que es el primer gran misterio, ¿no? Babilonia, la misteriosa, ¿no? Y de ahí van surgiendo todos estos conceptos de las religiones, todos estos conceptos de las festividades, ¿no? Si veis, a mí no me gusta utilizar festival, casi nunca. Solo para que a veces se me entiendan algunos contextos, etcétera, pero no, yo prefiero decir festividad, por ejemplo, que festival. Festival es la fiesta de Baal. Es que daos cuenta de cómo está de calado todo, ¿no? Igual que carnaval, carne para Baal, o el propio caníbal, Canebal en Giz es sacerdote de Baal, y en hebreo también, Canebal, el sacerdote de Baal. ¿Y por qué Caníbal es el sacerdote de Baal? Porque Baal está asociado al canibalismo y al sacrificio de humanos y al devorar esa carne y al beber esa sangre. Son cultos paganos, obviamente, y son cultos muy antiguos, que resuenan, ya os digo, desde la época de Babilonia, pero que por extensión se seguía haciendo en el mundo romano, y en la celebración de los Saturnales o de la Saturnalia, como lo queráis decir, seguía siendo ese concepto también de, vale, hay que sacrificar peña, ¿no? Entonces, bueno, siempre fijaos que también, aparte de ese sacrificio, tiene en común que es todo en torno a un árbol. Igual que en la Saturnalia, igual que también en la Navidad. Y eso que la Biblia nos dice y nos habla del árbol, pero nos habla de que es una celebración que no debemos de hacer. Y eso viene en el libro de los profetas, y varias veces. Son varios los profetas que hablan de ello. Y también son varios los profetas que hablan de que el pueblo de Israel se separó del culto y de celebrar las festividades a Ixtiapijer, a Dios, a nuestro Señor, al Altísimo, y empezaron a celebrar el culto a Tammuz y el culto a Baal y el culto a otras deidades. Esto no es algo antiguo, no es algo moderno, perdón, es algo muy antiguo. Entonces es normal que también se haya ido transportando de una cultura a otra, mudando de nombre y transformándose o actualizando también, ¿no? Se nos dice, fijaos que esto es una celebración americana, bla, 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 bla. No, no es americana, es una celebración babilonia, ¿no? En un origen, esto que decimos del pueblo de Babilonia, y por eso el origen y lo que menos se habla en todos estos días, o lo que menos se tiene en concepto, es la relación a el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería la verdad de todo esto, y es lo que más se camufla detrás de todo. Es todo celebrar, un exceso, es todo, pues eso, sin dormir, y wow, súper desfase, mazo fiestas, mazo comida, mazo bebida, mazo desparrame, y nos olvidamos como de esa parte espiritual realmente, ¿no? De lo que verdaderamente importa para nosotros, para los seres humanos, de esta festividad. Y no es que tengamos que nosotros hacer el sacrificio para un Dios que no existe, sino es que Dios hace un sacrificio de sí mismo con Jesús, primero naciendo y luego la cruz, porque en el mundo ortodoxo etíope, en la Navidad, no solo se está celebrando el nacimiento de Jesucristo, sino el principio del milagro. Ya no solo el milagro de que se hizo carne en una virgen, en una mujer humana, perfecta, ¿no? No es solo ese milagro, que ya se entiende que él venía con la misión de cumplir en la cruz. Entonces, en la propia celebración de las Navidades etíopes siempre se tiene en cuenta que ya va a ocurrir el gran milagro de la crucifixión. O sea, si no nace, no nos puede redimir tampoco a todos en la cruz. Entonces,
eso es el eco que sí que se ha olvidado de esta fiesta, ¿no? Y es quizá lo más importante. Es más, si lo vemos desde un punto místico simbólico, un árbol fue lo que hizo caer al ser humano y a través de un árbol el ser humano se redimió. Pero nosotros en la celebración de este nacimiento no tenemos una cruz en casa, tenemos un árbol. Entonces estamos como haciendo el culto al pecado, a lo que nos hizo caer, no a lo que nos va a redimir. Fijaos como que, ¿no? Menudo golpe. O sea, tenemos ahí como el árbol, que es lo que, el símbolo de lo que nos ha hecho pecar. Y no la cruz, o sea, el árbol realmente ya para representando esa remisión de los pecados. ¡Oli! Ya, man, pues hoy teníamos, como habíamos dicho, la super colaboración de Sista Checa también, como para que nos hable ella de pues lo que piensa de la Navidad, por hacer un resumen a todos los que estáis. Perdonad por no iros saludando y todo eso todo el rato, pero daros por saludadas y por saludadas. Pues por actualizar un poco, he empezado a contar acerca de Crono, de cómo se crea la figura de Papá Noel, todas las alegorías que hay acerca de él. Nos quedaría hablar de San Nicolás, que es realmente el verdadero origen, que sí que existió y que era una figura buena, y de cómo ya no es que se sincretizara para bien, sino cómo se súper oscureció al mezclarlo, ¿no? Con ya estas figuras papales, con lo que decíamos, ¿no? El Grinch original, que realmente es un demonio en diferentes cultos por aquí de la Europa antigua, y pues eso es lo que he contado más o menos. Bueno, yo participo, dinámicamente, pero sí es guay explicar un poco lo que une y lo que no, porque oh, venga, creo que se me ve. Sí, a los dos. Pero que desde un punto de vista que vas adentrándote en el origen de dónde vienen todas estas cosas, mola ver dónde coincide, dónde no, dónde pues se utilizó para lo que concebimos hoy, que es la Navidad, ese consumismo. Y bueno, y si conoces la historia de dónde viene, pues mola. O sea, gracias por hacer este directo. Y conversemos, no sé. Bueno, como decía, realmente surge porque ya me lo había dicho, ¿no? De vamos a hacer un directo y tal, porque lo he contado también, de que preguntaba mucho la gente, como es normal, y de cómo celebramos nosotros, ¿no? La Navidad. Entonces está guay. También digo que tú como ortodoxa oriental, pues conversa, digo, porque no es lo mismo. Exacto, digo, puedes ver tu visión como yo, pero bueno, que en este caso para que lo hables tú, de cómo es para ti, ¿no? El viniendo como yo en un origen de lo que es la Navidad que todos conocemos al uso, cómo al conocer luego esa otra cosa, pues es para ti, o no sé. Pues no sé, son fases, yo creo, porque al estar viviendo, o sea, no nos hemos convertido en un sitio en el que se profesa la fe, no, ni tenemos tan cerca a la comunidad como para estar todos los días. Si no es lo mismo haber estado en Etiopía siempre desde habernos convertido, practicaríamos mucho más. Entonces estar en esta sociedad a veces piensas que estás un poco enfadado, yo creo, con que no coincidan las cosas, hayan tergiversado tanto. Y yo es el primer año que estoy decorando la casa después de 5 o así sin hacer nada. Y es porque creo que no me corresponde, ni en esta fecha además, pero luego sí, porque al final estamos celebrando todos el nacimiento de Cristo, unos en un momento, otros en otro. Ha habido muchos años de confusión. Y aplico ahora más lo que nos une a lo que nos separa. Y es bonito para mí, para también el entorno en el que estoy, celebrar con el nacimiento, pero en vez de poner ídolos, poner un icono. Cambia el cómo he ido yo integrando esto, porque al principio te cierras a lo que no está realmente en sentido pues ortodoxo, pero claro, no puedes cerrarte al amor, que es el que te está lo que te une con tu familia, que a lo mejor aquí sí se celebra,
Y entonces también esas ganas de marcar la separación entre, no, es que yo creo, pero yo no participo en lo que es las Navidades, yo no quiero ser parte de esto, ¿por qué comprar ahora un regalo para todo el mundo cuando te puedes fijar en todo el año en esa persona, ¿no? O sea, muchas cosas de la hipocresía, quitarla, pero no quitar esto que le hace ilusión a mi familia, ¿no? Estar en ese contexto navideño que a mí me alegra, porque a mí yo me he criado también en esto, entonces también que tenga el origen el árbol, ese origen para mí no significa felicidad, Navidad con la gente, porque me han programado así. Uh-huh. Entonces, ahora que lo sé, ya no lo miro con el enfado que lo miraba todo. Bueno, para resumir, ¿no? Que ya estoy un poco reconciliado. No. Me parece muy interesante porque yo he empezado en el directo hablando, antes de exponer nada, ni de ir al origen de nada, ni nada, diciendo igual, deseándoles a todos felices fiestas. Sí. Y lo segundo a continuación diciendo que mucha gente me había preguntado, y que creía que a ti también, ya no solo en estos días, sino pues durante más veces, ¿cuándo celebramos nosotros la Navidad? O cómo se celebra la Navidad ortodoxa, o etcétera, ¿no? Y que ya no solo gente curiosos que veis o tal, sino que había preguntado también que hermanas o hermanos rastas también, que ya ellos igual como con este concepto de la Navidad rasta, del fin de año rasta, como que es seguir ese calendario etíope. Pensar como... si estás acabando el año y decir, bueno, no, y me he perdido yo creo que algunos últimos años por decir, es que no es el original, y digo, pero quiero disfrutar este fin de año igual que como desde pequeña lo llevo haciendo, todo el mundo se desea feliz año, ahora hay otro ciclo. Claro. Pero siendo conscientes de que en septiembre es cuando ha empezado de verdad el ciclo, acaba el verano y empieza otro, o sea, no sé, ahí pues ya tengo dos, o sea, ahora dar gracias de que hay dos. Y la clave es lo que ha dicho Sista, de que realmente tú has sido programado para que como que te enfades y tal. Y la gracia es que cuando tú sabes algo ya esto no te afecta, es decir, tú al saber algo ya no entra a tu subconsciente y ya no te está programando. Ya lo puedes saber. Y tampoco como recomendación hace falta que vayáis exponiendo esto a todo el mundo, porque hay gente que no está preparada. Y si no tienes ese concepto del miedo que se te caiga el mito, etcétera, y no te ha pasado nunca con algo chiquitito, que te pase algo, con algo así que encima cuando te pongas a investigar te vas a dar cuenta que está relacionado con todo. Si solo hemos empezado aquí a hablar de 4 cosas y ya me dirás tú que tiene que ver el Grinch con un dios babilonio de hace un montón, con los druidas, con el nacimiento de nuestro Señor y con los papas muertos. Pues fijaos, final, ¿no? Sí, o sea, y está todo sincretizado en un señor, en un gordito con un árbol detrás. Y ya esa imagen te representa todo eso, ¿no? Y a Crono y a no sé qué. Entonces, claro, yo entiendo que si de repente tú te encuentras esto, o te pega un catacroc, investigas un poco más, lo unes a otras 4 cosas que te llevan a otras 4 cosas que nos han pasado a todos, y como decía ella, te enfades. Pero tienes que entender el superpoder de que tú ya has despertado, y que gracias a despertar ya no vas a sufrir esa programación. Y que a veces es mejor, por decirlo de alguna manera, que esa gente sufra esa programación, porque si no está preparado a que se le caiga el mito, cuando tú le obligas a que se le caiga el mito, lo sigues programando en el mal sentido, es decir, se va a seguir cerrando mucho más. Es por lógica, ¿no? Es lo que pasó antes del COVID y después del COVID, justo, o de aquello que pasó. No, pero sí es verdad, hasta a nosotros nos pasa que tú empiezas a contarme muchas cosas para ver cosas, no quiero ni ver y yo me enfado y digo, calla. Claro, estamos muy programados con eso, entonces también hay que saberlo. Es que es el que me dice, ya, pero es que cuando empiezo a darme cuenta de las cosas me duele la cabeza. Digo, claro, como en Matrix, en cuanto Neo empieza a entender, le duele la cabeza. En Daily, cuando se pone las gafas, le duele la cabeza. En el quinto sentido, cuando Lilu aprende de golpe, le duele la cabeza. Y todo el mundo, cuando en estas películas de cosas de códigos detrás, cuando alguien empieza a ver, le duele la cabeza, se marea. No, esto lo podemos ver mucho cuando pues queremos ver, cuando no queremos ver hacia atrocidades que están pasando en el mundo. No puedes estar todo el rato mirando eso porque dices, tengo que dejar de ver, es algo humano. Claro, sí, para poder sobrevivir, y eso es ser el alimento, eso es como es su gasolina, el que nosotros queramos, no. O sea, y pues hay mucha razón que ver ahí. Pero sí, por ejemplo, ahora
yo decoro la casa pero no pongo un árbol. O sea, siendo consciente de que eso significa eso, no lo quiero celebrar, no lo pone en las escrituras. Hay otra, o sea, decorar la casa no tiene esa connotación, ¿no? No, vamos, o sea, creo que todo extremismo es malo y en eso tampoco te puedes poner extremista porque y es Dios que, es amor, el amor no es extremista. Claro, hay que saber la cosa también, es decir, si van a hacer Dios hecho encima hombre para redimirnos de nuestros pecados, pues está bien limpiar el sitio, está bien reunirse con tus seres queridos y está bien incluso si os gusta decorar, pero lo que decíamos, ¿no? Si en la Biblia dice que no pongamos ídolos y que podemos utilizar iconos, pues ponemos nuestro nacicierto, pues el icono. O las bolas de Navidad, igual, que podéis ver que también tenemos, no sé si se ven. Ahí pues no tiene un sentido, o no tiene una programación negativa, es parte de la historia oculta. Os invito a que leáis el Sinaxario etíope, porque en el Sinaxario etíope descubrimos un montón de historias que se han ocultado. Y a través del Sinaxario etíope descubrimos la historia de que se ha ocultado realmente, pero se sincretizó un poco la figura en la figura de Papá Noel, ¿no? ¿Y quién hay detrás de Papá Noel? San Nicolás. ¿Y quién era San Nicolás? Era un hombre muy bueno, muy santo, un hombre de Dios, de nuestro Señor, y que tenía la fe de Cristo viviendo en él, literalmente, ¿no? Y en esa historia se nos cuenta de unos señores, un hombre y una mujer que eran muy pobres y debían dinero, ya sabéis, en estos regímenes chungos que existían como los que seguimos existiendo hoy. Y en aquella época y en esa cultura, cuando tú debías dinero, al final tenías que acabar vendiendo a tus hijos, a tu mujer y a ti mismo, porque no puedes pagarte, tienes que... El pago eres tú, ¿vale? Entonces ellos pensaron y dijeron, coño, si nos vendemos mal, vamos a prostituir a nuestros hijos. Y este señor, este santo, tiró por la chimenea una bola de oro por cada hijo. Creo recordar que eran 3, entonces de ahí viene eso. Entonces no está mal que pongamos estas bolas porque nos recuerda... Y lo de la chimenea, entonces... Claro, los tiró por la chimenea igual y bajaron por ahí. Entonces ahí queda algo, es lo que digo siempre, hay parte de reminiscencia y me diréis, ¿y por qué utilizaron este mito? Porque era muy famoso en el mundo antiguo. Era tan famoso este milagro y se extendió tanto por el mundo de guau, qué guapo, aún en vida de este santo, que decidieron mezclarlo y contaminarlo como siguiendo, ¿no? Y creando esta figura de Papá Noel, porque Papá Noel surge bastante después de San Nicolás. Entonces lo que hicieron fue taparlo, por eso se sincretizó, no porque San Nicolás fuera malo, sino porque el bien al final había salido una figura por encima del bien que representaba eso. Y entonces... ¿Y Klaus de dónde viene? Pues Klaus... Nicolás, Klaus, las vocales. Claro, es que Klaus han jugado precisamente muy bien, Laura, me encanta. Klaus han jugado con ese juego de palabras de Nicolaus, claro, del guiz original, pero fijaros, Santa Claus, ya, si le bailáis unas consonantes muy cabalístico, muy cabal, la fonética es Satan Claus, las garras de Satán, ¿no? Que es al final ese concepto que decíamos de ese Grinch original, ese demonio que viene a llevarse a tus hijos. Entonces, pues bueno, al final se le da a los hijos del tonto del pueblo y ya está, claro, el cabeza de turco, ¿no? Para darle un poco de humor. Ya, no, hombre, a ver, ahora hay otro tipo de leyes y cosas, pero en la ley del mundo antiguo no. Claro, entonces pues sorteo, lo que decíamos, pinto, por eso en la Saturnalia se pegaban primero la orgía y luego pinto, a ver a quién hay que sacrificar a sus hijos. Y ya estás así, que te has hinchado a todos. Ah, bueno, se muere mi hijo, pues ya tendremos no más. Me fastidies. Si van a nacer un montón de niños después de esta fiesta, y ya está, ¿no? Pues vaya como... concepto. Y vaya, pues eso, que te arrastre así la fe, qué mal. O sea, porque cuando la espiritualidad se puede usar en tantas direcciones, bueno, en base solo 2, bien y mal. Claro, y es justo ese, es el concepto de o Dios se sacrifica por nosotros y nosotros le guardamos como ese respeto que ha hecho, o al contrario, o tenemos que sacrificar a un Dios a nuestros hijos para que no venga por más, ¿no? Y entonces a la vez es mejor tener como hijos que te dan igual en esa festividad para el año siguiente, tacatá, y perpetuar, ¿no? Ya. Es lo triste un poco de esto, pero que a veces por eso hay que hablarlo así como con un poco de humor, pues para que nos entren mejor y que ya no siguen mezclando en negativo. Y aún así, pues lo importante estaría eso, ¿no? El origen, porque por eso se mezcla un poco esto de los regalos,
Pero en cuanto a positivo, ¿vale? De este santo que decidió, pues oye, conseguir este oro y como que apareciera mágicamente ese oro ahí, ¿no? Porque tampoco los padres querían recibirlo y ¡pum! Y ya está, solucionado el problema, ¿no? En plan de, mira qué milagrito y tal. Vale, eso por un lado, y como eso que estamos diciendo se hizo tan famoso en el mundo, era un ejemplo bueno, lo que decimos siempre. Babylon, cuando hay un ejemplo bueno que hace un eco que flipas durante los años... Eso es. No, perfecto. Entonces, claro, es un ejemplo muy bueno y ya te lo ensucian y te lo enguarrean. No, tal, porque, claro, ahora, y fíjate, ahora como que se representa un señor que se supone que es bueno y tal, pero que era Saturno, que se comía a niños. Más, no vamos a hablar de lo que hace algunos sacerdotes altos católicos con los niños, para que no nos censuren el vídeo, pero no, todo claro, es que eso también. es parte del enfado que uno tiene, al final que se esté celebrando algo que tiene esa historia, esos cambios, esos usos políticos, esa censura, ese fascismo casi que ha sido la institución, te fastidia mucho decir, es que yo celebro lo mismo. Pero al final yo celebro lo mismo de decirlo desde otro punto. Y si cambia tu punto de vista, puedes estar con el mismo discurso en buen positivo. Y bueno, creo que el mal hace mucho ruido y el bien hace menos. Pero con los ilógicos el bien son más fuertes. O sea, no sé, creo que gente unida por un mal común no es tan poderosa que gente unida por un bien común. Y eso es lo que deberíamos hacer. Pues ya está. No. Chimma, chimpum. Entonces, ahora uniendo, solo nos quedaría por hablar también de cuándo es esta celebración, ¿no? Que nos preguntabais y todo el rato lo he dejando para el final, pero claro, para que ir juntando las cosas en un orden de cosas que tiene que ver. Entonces, ahora que habíamos hablado de San Nicolás, que sería cosa de bien, ¿vale? Esta es la otra cosa de bien que querían tapar. Y que como he empezado en el directo también hablando, creo que todas las películas que estamos viendo, todas las series, cuando se habla de Navidad y tal, es el personaje principal de esta historia y del que nadie habla y en el que nadie piensa y al que nadie reza en estas fiestas ni se tiene ese concepto, ¿no? Al final es como la figura de Papá Noel, en todas las series, en todas las figuras, todas las publicidades, señor gordito este sonriente vestido de papa muerto, ¿no? Este Cronos vestido de papa muerto con el árbol Val detrás y punto. Y dices, sí. Pero ¿y qué hay de nuestro Señor Jesús, no? ¿Qué hay de él? Es esa cosa de que en el nacimiento, que te dije el otro día, me parece más importante en las vidas, yo recuerdo más los nacimientos que las fechas de partida de la gente. En Semana Santa se conmemora muchísimo porque eso es verdad, gracias a eso todo el cristianismo existe, por la historia que ha tenido. Claro. Pero que debemos, como la fe ortodoxa etíope, celebrar tanto el nacimiento como la muerte de Jesús. Es lo que estábamos diciendo, y aquí, ¿no? Se celebra menos el nacimiento. Está como todo rodeado de demasiado ruido. Y bueno, antes he dicho eso del ruido. Es el culto un poco como a la muerte, ¿no? Por eso si veis también, que muchos me lo habéis preguntado, pero si tú compartes también a Cristo crucificado a veces, ¿no? En los vídeos, estas imágenes que pones o lo que sea, o incluso de manuscritos, en Etiopía, que lo he visto, que también está crucificado, eso es una barbaridad, eso no es como católico, como puede ser el símbolo de la cruz, de la muerte. Es que no es el concepto del culto a la muerte. Fijaos en el cetro papal, ¿no? El cetro papal, lo podéis mirar en Google en cualquier momento, es un Cristo muerto, hundido, y si os fijáis la cruz está hundida. Esa cruz, si lo buscáis, es la cruz que utilizaban antes que el Vaticano los satánicos. Y el Vaticano, cuando acabó supuestamente con los satánicos, igual que con las brujas, igual que con todos los cultos, se lo chuparon para ellos, tal cual. O sea, como se lo van ellos incorporando y es el báculo papal. Entonces, ese no es nuestro Cristo. De hecho, nosotros no representamos, como hemos dicho, muñecos, ¿no? Ellos para eso representan el falso Cristo, es decir... Claro, un Cristo que no es Cristo, el Cristo vencido, y además esos ídolos es dentro del concepto que cuenta el propio Quebrenagas, que muchos tenéis en casa, que lo sé y que lo habéis leído y lo podéis consultar ahora después del directo o ahora mientras que lo dice ya, que no
tenemos que adorar ídolos, ¿no? Y que dentro de esos ídolos se meten demonios y hasta te hablan. Por eso vemos que las culturas antiguas siempre está esa imagen de no, pero los ídolos hablaban de verdad. Y claro que hablarían, pero hombre, no hablaban ellos, luego nos hablaban creemos, los demonios. o sea, somos capaces de asustarnos en un trastero porque tenemos mucha programación de Anabel y estos muñecos, ¿no? Que nos han Chucky, que es verdad, porque esas historias existen, porque es donde se pueden, lo que pueden usar, ¿no? Porque no hay vida, pero les pueden medio hacer ver este mundo, ¿no? A través de ese tótem, esa... Pinocho. Precisamente. Que es un golem. Porque... Igual, ¿no? Le das vida a un muñeco y se vuelve malo. Es el golem. Entonces sí, todo tendría esa connotación, todo podemos extrapolarlo a venga, me voy al campo y no tengo luz, pero claro, también es vivir en Babylon con los ojos abiertos y sí ver lo que no coincide, o sea, no está bien iluminar toda la ciudad y luego que no haya derechos sociales, o sea, es que es eso, también es ser consciente de que la pantomima no quita lo que hay y lo que se está celebrando en la historia. Eso no se puede borrar. Exacto. Entonces, nosotros celebramos, pero haremos otro directo más en esa fecha, hablando un poco de lo que es esa celebración, de cómo la vivimos, ya no solo lo que serían los cristianos etíopes, que sabes que nosotros estamos bautizados en esa iglesia, sino lo que sería en todo el mundo cristiano, ortodoxo, oriental, es decir, bueno, iglesias sí, antiguas. ¿cuándo es la fecha de...? Eso, digo que me doy mucho al boom boom. Entre el 6 justo y el 7, ese sería el momento de verdad del nacicierto, ¿no? Que es casi con... La Navidad, con los reyes. Con los reyes, que también en el mundo ortodoxo del este se celebra algo de la antiguo... Se celebra a la vez, porque me diréis, ¿pero y qué llegaron a la vez? No, llegaron con años de delay, ¿vale? Entonces no sé si eran exactamente 2 años, puede ser, de delay, y llegaron, entonces por eso justo se solapan las fiestas. Y por eso también muchos me habéis preguntado en estos días por qué en España antiguamente se celebraba solo los Reyes Magos o la Dimet y por qué ahora celebramos más bien a Papá Noel. Y es que en los Reyes Magos está implícito y se menciona a, como he dicho, el protagonista principal, nuestro Señor. Entonces, si tú opacas a los Reyes Magos, en paralelo le opacas a él porque los Reyes Magos son unos personajes secundarios en esta historia. Si tú tapas a los secundarios, que ya es lo que quedaba aquí en España, como que ya queda oculto, ¿no? Tapas a los reyes y entonces ya ni siquiera te vas a acordar de... ¿Y a quién fueron a venerar los reyes, ¿no? ¿Y a quién le llevaban regalos los reyes? Porque ese es el origen verdadero de los regalos. O sea, antes que la historia de San Nicolás... El incienso, que pones una mirra, que es una de las cosas que cuando vendemos inciensos en el puesto decimos... No, mirra, como la que le llevaron al portal de Belén. Ya entiendes la gente un poco cómo es la unión entre toda esta conexión espiritual de la música reggae, la conexión rasta con cristianismo ortodoxo y Etiopía, y que pues precisamente de Etiopía le llevarían esa mirra. Exacto, porque hay como 2 diferentes versiones en la tradición acerca del origen de estos 3 Reyes Magos. Fijaos, no se me había ocurrido eso también, ponerlo en los temas que vamos a hablar. Esas son cosas pero lo podemos hablar para el próximo directo del nacimiento. Para cuando hablemos realmente enfocados ya no en la falsa Navidad o en estas cosas, sino más enfocados en la fiesta cuando corresponde y tal, podemos hablar más de eso. Pero hay 2 tradiciones, en una de ellas se cuenta que un rey era árabe, otro rey era español y otro rey era etíope, ¿vale? ¿Quién era quién? Pues fíjate, Gaspar era el español, Melchor era el árabe y Baltasar era el etíope. Eso es una de las tradiciones. Y en la otra tradición se cuenta directamente que los 3 eran etíopes. Pero de lo que es Etiopía y provincias en el mundo antiguo, que Etiopía era prácticamente todo África. Entonces, claro, cubría y puede que entendieran
también España como provincia, puesto que estaba en la verdadera fe en un origen, y yo sé que lo descubriré, porque aquí mandó Cristo a San Jacob, entonces aquí también había, y estuvo Ildefonso y mucha gente que defendía unas posturas cristológicas y teológicas 100% teoagito. Entonces, aunque fuera en Toledo, pero es que tú lo lees los escritos de Ildefonso y dices, este tío no era arriano. A mí me han contado en el colegio que Ildefonso era arriano y no. Porque te acuerdas de lo que te han contado en el colegio. Claro. Muchos ya no se nos olvidan. Claro, y no tiene nada que ver, aunque viviera aquí con los visigodos, pues bueno, él tenía su fe y como que en España todavía no podías borrar la fe porque la gente se sublevaba, decía, ¿qué? ¿Que no puedo adorar a Dios? Ahora nos da igual, mientras que haya fútbol y cerveza y tal, pues bueno, que me prohíban, ¿no? Pero entonces lo veremos, que esta figura realmente ahí es de donde surge, como ha dicho Sista, el origen, ¿no? ¿Por qué le llevan oro? ¿Por qué le llevan incienso? ¿Y por qué le llevan mirra? Porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, el ángel que les echó les dio como regalo por parte de Dios, como consuelo para echarles de ahí, como recuerdo, para que tuvieran un recuerdo del jardín del Edén, les dio precisamente oro, incienso y mirra. Y entonces eso sigue siendo, en años después, cuando vuelve de nuevo Dios a restaurar al hombre naciendo, entonces ese es el símbolo de nuevo de esa restauración, ¿no? Porque fueron echados y él les dio eso, entonces el hombre le devuelve eso también a Dios cuando Dios viene para precisamente como pasar por lo que nosotros deberíamos de pasar, que es ser crucificados, ¿no? Él no hizo nada para todo ello. Y ahí el milagro que me preguntabais también, de ¿por qué nosotros, cómo que tenemos el símbolo de la cruz? Porque es un símbolo de poder, no de muerte. Es el símbolo de la vida para nosotros, no de la muerte. Porque Cristo resucitó y de hecho se lo dijo a sus discípulos, dijo, yo voy a morir para resucitar. O sea, no era en plan de, y lo decía, ¿no? De acordaos cuando sucede y no os pongáis tristes, aunque no se acordaron ninguno, pero él se lo dijo, ¿no? En plan de, no os pongáis tristes que yo resucitaré en el tercer día. Por eso Juan, cuando luego pasó y tal, y empezó a aparecer a las mujeres santas y tal, y vino la primera mujer santa y lo dijo, ¿no? Y dijo Juan, ¡ah, es verdad! No lo había dicho. Así que pues esto sería un poco. No sé si de repente tenéis alguna pregunta o algo ha surgido ahí. Si no, pues dejamos ahí unos minutos y no sé si se me ocurre algún tema más que no hayamos hablado acerca de esto, pues también lo hablamos ahora. Y bueno, pues muchas gracias por participar, por estar y por ayudar a que esto siga. Comparte, difunde y pues eso, nos vemos pronto. Eso es. Igual recordaos, para los que no lo sepáis y tal, tenéis un montón de vídeos, si os molan estos temas, en el canal de YouTube de Diopic Online. Estamos también en Patreon, tenemos un canal y un grupo de Telegram, si estás interesado en el estudio bíblico, ahí está, Soldados de Cristo, entonces te metes y gracias a ti, Martín, un besito. Compartimos siempre las lecturas diarias y así también pues compartimos cosas, digamos, de esta comunidad, pues de Soldados de Cristo. Al final esto es una guerra espiritual, por eso hay tanta propaganda en todo y por eso se intenta ocultar siempre lo bueno, ¿no? El mensaje de Dios, mensaje original, la positividad, centrarnos en todas estas cosas. Y bueno, pues igual, muchísimas gracias a Sista Checa por acompañarnos en live. Y pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos. No, ¡qué sincronization! Me mola, es verdad, ¿eh? Ahí a la vez. Me mola y al igual pues... eso, no os he saludado esta vez a todos. Claro, no, bueno, ha sido muy improvisado, esto ha sido más, bueno, creo que la situación lo requería y te estaban preguntando mucho y me lo comentaba todo el rato y he dicho, pues haz un directo, estamos en mi casa, pero que puede ser guay. Al que le quede alguna duda podéis seguir preguntando, os recomiendo también que miréis y bichéis en el canal de Tío Picolai, que muchos me preguntáis, oye, ¿no tienes vídeo de tal? Y digo, sí, tengo 2 o 3 vídeos de tal. Oye, que no lo encuentro. Y digo, pero mira, digo que hay varios, ¿no? Y hay 2 vídeos en el que hablamos de la verdadera celebración de la Navidad y donde también exponemos de manera un poco paralela
como la Iglesia romana vaticana no tiene nada que ver con Cristo. El propio nombre Vaticano es por Vática, la diosa etrusca de la muerte, que era la diosa principal del panteón. Y te hace brainshot porque no, yo no lo sabía y llevas todo el día, toda la vida llamando Vaticano al Vaticano sin saber por qué, o es un dato que se te va, piensas que lo del sincretismo es algo normal, ¿no? Como los griegos, el mismo mito romano y luego tal, pues tiene mucho más sentido si todo es real, no son cuentos del mundo de Yuppie, o sea, sino de que van a estar vigentes tantos años. Pues sí, justamente. Entonces, pues igual, os recomiendo que veáis eso porque entenderéis precisamente por qué a través de la Iglesia, que muchos me decís, pero ¿por qué la Iglesia Vaticana como que representan todo el rato, hablan de Dios, representan a Cristo? Y digo, es que es eso, es como un sincretismo, es como cuando en la santería tú entras a la casa de un colega santero, ¿no? O un colega hechicero santero, o alguien que cree simplemente en la santería. Y como tiene también esas figuras que te dices, pero tú eres católico, y te dicen, no, es que son mis dioses. Porque a ellos les prohibieron representar a esos dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Vaticano estaba matando a los cristianos verdaderos ortodoxos de Roma y del resto de los sitios, ellos decidieron exterminar o tratar de exterminar, porque quedó cristianismo original, y entonces reformarlo de cero. Es decir, ahora igual ellos iban a disfrazar a sus dioses bajo la falsa apariencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque realmente Roma no pudo con el cristianismo. A nosotros se nos cuenta que Roma doblegó el cristianismo. ¿Qué va? Ellos lo que hicieron fue camuflarse dentro de ellos, es decir, falsificarlo. Como no podían porque cada vez que mataban a un santo, ese santo resucitaba públicamente. Entonces ellos querían matar al santo delante de mucha gente para que esa gente dijera, yo ya no quiero ser cristiano. Y cuando veían que resucitaba, los que no eran cristianos decían, a la mierda los ídolos, elijo a Cristo. Y entonces decidieron, en vez de matar más cristianos, porque cada vez que mataban a un cristiano conseguían que se convirtiesen miles de personas. Eso en el aniversario aparece mucho. Y entiendes por qué decidieron usar esa otra arma, porque al final, si la fuerza bruta no puede con el bien. ¿Sabes? Claro, y pensarlo, la falsificación es más poderosa. Es lo mismo que está pasando con la Biblia, ese tío pesa. Hombre, ahora. Es como un canalizador de todas las oraciones que están haciendo para una dirección, me las chupo y me las llevo para mí. Como ¿no? aparecen las como series. Un hacker. Como aparecen muchas series. Es que si lo piensas en eso, nos dicen muchas cosas y todo siempre está relacionado con portales, con cosas con agua, lagos mágicos y esas cosas que en realidad es verdad, la gotana o esas cosas. O sea, es que no está todo ahí. Y hoy con terminología virtual lo entiendes casi un poco más porque existe el wifi, las antenas, todos somos antenas y hoy se lo dices a alguien en los 60 y no lo entiende igual. Claro. Pero ¿cómo vas a enfadarte con el resultado de ello, que son la gente confundida? Qué mal, ¿no? Cuánto enfado yo he quizá tenido con la celebración pagana de la Navidad, si al final estoy celebrando también lo mismo. Ok, hago lo mío, me mantengo a mi bola, pero también compartiendo lo que me une. Qué guay. Claro, hay que intentar despertar en positivo, ¿no? Cuando nos damos cuenta de una cosa que al igual no está guay, pues bueno. La cosa es que tú lo tienes que vivir en ti, más que intentar implantarlo en los demás. Es intentar tú en ti, y si ves que alguien de repente, pues igual que a mí me preguntáis, a vosotros os preguntará también mucha gente, os saldrán muchos temas. Oye, ¿y tú cómo es que esto, o qué piensas de esto, o cómo es que de repente en la Navidad? Entonces el que veas que está preparado, pues se lo puedes compartir. Y además tener reasonings así entre nosotros nos viene muy bien para reforzarlo, porque yo contigo hablo, pero si no tienes a con quien hablar, pues normal que te quedes con esa sensación de nadie me comprende y yo, pues sí. Por eso os invitaba igual a las comunidades estas, al canal de Discord, a lo que sea, porque poco a poco vamos haciendo ahí comunidad, y sí que es verdad que siempre os lo digo igual por privado, oye, no, deberíamos de compartir cosas de la Navidad, me decíais el otro día, no sé en dónde, o en Telegram, pero por privado, y digo, ponlo en el grupo. No, ya, pero yo qué sé, digo, ¿qué es eso? Digo, si todos estáis deseando que haya gente interactuando, y pues
compartamos más. Y yo no escribo más cosas en los grupos pues para no dar la brea, que digo, soy un pesadillas. Nada, no, comparte este tipo de cosas, están guays, y luego pues si de esto se puede sacar también cachitos para que llegue a más gente o que vean el vídeo entero más gente en YouTube, está guay y un placer. Pues eso, muchísimas gracias. Y feliz Navidad, y sea cuando sea, el amor siempre es bienvenido, o sea que pues por eso mismo, si Dios es amor, amemos. Nunca está mal acordarse, igual no solo en estas fiestas, ¿no? Acordarse de un ser querido que está lejos, ir a visitarle, sin venir a cuento, hacer una buena comida, en cuanto a me refiero, con amor, con buena compañía y pues en todo momento del año. Entonces no está de más que, aunque ahora justo no sea la fecha de la Navidad, como decíamos, o al principio decía yo, al principio del directo decía ella ahora, es compartir ese amor con los demás. Eso es un mandato divino, claro, también. Y si estamos en contra de la hipocresía, cuando más hay que demostrarlo no es ahora diciendo estoy en contra, es todo el año ejerciendo lo contrario. Es todo el año preocupándose, haciendo regalos porque sí a la gente, porque te has acordado de alguien y se lo coges. Esas cosas. Hacer algo altruistamente porque te apetece ayudar todo el rato. Pues si la hipocresía es solo porque estos días está en auge, fomentemos más en otros momentos. Y así por eso hacemos eventos benéficos, en otro momento del año, cuando sea, en el reggae, es consciente porque es espiritual. Y esto es espiritual. Solo que las manos del mal llegan muy lejos y en esto como no van a hacerlo. Por eso mismo, por lo de canalizar la fuerza que tiene de tanta gente orando, pues eso. Y encima si esto es la clave de orar en el idioma original y encima saber cómo va a ser público, cómo va a ser tan... O sea, es normal que esté más oculto, pero bueno, está ahí. No está tan oculto porque llega mucha gente. Así es, y si a vosotros os chirría es porque igual la programación no funciona en todos, ¿no? Entonces al final, pues siempre digo eso de que somos como errores en el sistema, ¿no? No, eso no suena mal, ¿no? Es que digo, ¿estás defectuoso? No, ni mucho menos. Yo soy también un error en el sistema en cuanto a eso, ¿no? Hay gente que nos han propagandado y tú dentro de esa propaganda de que ha funcionado, catacroc. Algo no, y empiezas a tirar de un hilo y de otro y tal, y empiezas a descubrir, ¿no? O conoces a alguien, te cuenta algo, lees un libro, investigas, pim pum. Entonces es lo que dice ella al final, el que quiere saber, sí que ya lo dice la Biblia, ¿no? El que busca encuentra, el que llama se le abre, ya lo decía Cristo, y así es. Así que bienvenidos a, igual, si estáis más interesados también en acercaros a la fe o lo que sea, este tipo de cosas, ya sabéis que igual la fe es de Dios, es llamado para todo el mundo, entonces si buscas, al final encuentras. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Asista a la primera también por colaborar y participar hoy. Sí, me ha hecho ilusión. Lo dicho, de nuevo, felices fiestas, porque aunque para nosotros esto no sea la celebración como tal, nos gusta siempre el poder masificar el amor, la buena vibra y todas estas cosas. Entonces no os centréis en la negatividad de que no es la verdadera fecha, ya, pero que está bien siempre compartir. Si no amor, somos Sheldon todos los Cooper días. al final, Saturnalia también, pues bueno, sí, pero hay determinados contextos con los que hablarlo, celebrarlo, y si va a generar mal, la crispación, es mejor. Claro. Cuando estés claro, ojalá nos lo aplicásemos toda la vida, siempre, porque es imposible, pero tenerlo presente ayuda. Pero hablamos desde la experiencia de ya que la Sí. hemos cagado nosotros, no la caguéis vosotros también. Claro, no, entre nosotros, porque es cuando más atacan, ¿no? Y cuanto más... O sea, si eres capaz de ver que los demonios son esos enfados, eso como a veces decimos, no, me atormentan muchos demonios últimamente, deshazte de tus demonios y tira para adelante. Es que es cierto, porque son esas cosas, la tristeza, la congoja, el enfado... hay que saber verlo, pero claro, no, es muy difícil en el momento o lo que sea, y con la sensación ahora de no he hecho lo suficiente este año para el siguiente, ¿qué va? O sea, lo bueno de los propósitos y toda esa parte también existe, y bueno, pues muy feliz año y todo para la gente que también celebramos esto. O sea, al final pues hay que Claro, lo mismo... decimos feliz año gregoriano, tal, pues muy bien, porque igual que se dice año nuevo chino o año nuevo etíope, y nosotros pues somos más afines, al igual que no creemos en el horóscopo, celebramos más el año nuevo etíope,
pero no por eso vamos a dejar de decir feliz año con una sonrisa y brindar a la gente. Claro, igual, pues celebramos felices fiestas gregorianas, feliz año gregoriano, pues igual, ¿no? A mucha gente a lo que se lo puedo decir. A veces haces pues, el apunte y a veces no, ya está feliz, que vaya bien. Pero sí, el otro día hablando de la fecha de nuestro bautizo me hizo gracia en el evento porque dije, sí, bueno, hace 2 años etíopes o 3, 2 gregorianos, porque a ver, es un bautizo en esa fe y sí importa el contexto en el que el día que nos fue el día del Tinket también es muy bonito. Así que... Pues nada, muchas gracias y bendiciones a todos. Selam, selam. Selam.